Seguimos haciendo F5 en un día muy especial, ¿no? Porque tenemos todavía a flor de piel lo que pasó con el Papa Francisco, nuestro Papa argentino. Ya vamos a hablar con el padre Axel de lo que significó en la Argentina, en el mundo, el padre Bergoglio. 12 años de Papa, a los 88 años se fue y todavía estamos charlando con la gente, nos hablan por teléfono, lo vamos a tocar, cambiamos mitad del programa, teníamos un tema político, mañana le prometo la traición del socialismo y radicalismo. ¿Es duro? Sí, con nombre y apellido. Esto estaba para hoy, lo vamos a tocar mañana porque hoy consideramos que tenemos que tocar otro tema, no algo secundario como la política. Queríamos charlar en profundidad lo del padre, pero tenemos que tocar el tema de la Convención Constituyente, lo estamos hablando, estuvo la gente de la Universidad Católica y seguimos hablando con candidatos, en este caso candidatos que ya fueron electos. Va a ser convencional constituyente por el justicialismo, una de las 69 convencionales que van a estar seguramente en el mes de julio por el justicialismo. Está estudiando desde hace bastante tiempo, fue camarista, fue defensora pública, es abogada, la doctora Jacqueline Barallone, que pasa por nuestro estudio, que va a charlar con nosotros. ¿Qué tal, doctora? Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, felicitaciones porque va a ser algo histórico en la provincia y a nivel nacional. Una de las 69 personas que van a formar parte de la Convención Constituyente. Sí, así es. Ojalá sea histórico y en un buen sentido, que saquemos una constitución mejor que la que tenemos. Estoy un poco preocupada por eso y quería un paréntesis decirte que muy dolida con la muerte de Papa Francisco, del padre Jorge Bergoglio. Jorge Bergoglio. Por el estilo que tenía. Sí. Como vos bien sabrás, absolutamente acorde a mi pensamiento, a mi línea de trabajo, tanto en el Poder Judicial como en el ámbito académico. Y una breve anécdota que me tomo la atribución de contarla, que cuando, siendo yo defensora general, armé un programa que se llamaba La justicia se acerca a la comunidad a través del arte. Ajá. Porque el escultor Alejandro Marmo, muchas gracias, estoy ahogada, muchas gracias. Charlamos, armamos un programa para ver cómo podíamos hacer y nos donó 19 obras invaluables, no tienen precio en Argentina, las mismas que hay en Europa, en el aeropuerto de Roma, adentro del Vaticano. Es el autor de las evitas, esas gigantes que hay en el Ministerio de Salud, creo que es en Desarrollo Social en Buenos Aires, en Capital Federal. Bueno, al final eran 19 porque era una para cada departamento y terminaron siendo 25, porque vinieron los tiroteos en Rosario y pusimos 3 corazones hermosos en la plaza donde fueron los tiroteos, un corazón en la corte, así, un cuadro en la legislatura. Bueno, pero la primera obra que pusimos, que fue un abrazo hecho en hierro fundido, con material de descarte y con mano de obra que él saca de los lugares de más vulnerabilidad social, por eso veíamos esa similitud con la defensa pública. El primero que colocamos fue en el departamento San Jerónimo, en la cárcel de Coronda. Uh-huh. Y como Alejandro Marmo tenía una relación muy estrecha con el Papa Francisco, lo llamó y le contó. Y el Papa Francisco mandó una carta de puño y letra, y ahí tengo la foto, dirigida a Alejandro, a los presos, a nosotros que habíamos tenido digamos, con la gestión de esto, la iniciativa, a las familias de los presos y a la comunidad, dando la bendición, una carta cortita, chiquita, de su puño y letra. ¿En qué año fue esto, Jacqueline? Esto fue en el 2021. Fue algo maravilloso. Entonces, ¿yo qué hice? Se la hice llegar a los presos a la carta. Todos la leyeron. ¿Y sabés lo que pasó? Cuando nosotros estábamos, el abrazo se puso al lado de afuera, se iba a poner en el tanque, que ahora hace poquito se cayó. Y no me lo permitieron porque como era monumento histórico, no sé qué cuestión burocrática, no se pudo.
Así que unos presos construyeron un tapial y se puso en la parte de adentro del instituto, pero en los patios, antes del ingreso. Cosa que las familias cuando entran, o los trabajadores penitenciarios, vean ese abrazo que simboliza algo muy hermoso. Un acercamiento. Todos los internos de la cárcel de Coronda, que eran más de 1.400, a las 7 de la tarde hicieron un aplauso que uno de afuera lo Qué escuchaba. emocionante. Muy fuerte fue, muy fuerte. Tuvimos que, como que paramos el acto para escuchar ese aplauso que venía. Y uno escuchaba como que iba pasando los pabellones, iban sumando. Fue algo muy lindo. Y eso es algo que este Papa, para mí inigualable en la historia de la Iglesia, muy difícil de reemplazar, porque tenía esa mirada y ese coraje, esa valentía de hablar de las cosas que nadie habla. La verdad que sí. Defendía a Muy las cercano personas a la privadas gente. de libertad y decía, muy en sintonía con lo que yo siempre señalaba, las cárceles son depósitos de carne y hueso, hay que trabajar de otra manera ahí adentro. Bueno, eso es un pequeño No, pero vale la nota, no la homenaje, conocía. realmente. Y la verdad que es un lindo homenaje de una persona Sí, que sintió precisamente a los más a vulnerables los como más muy cerca de él. vulnerables. Y vos sabés que a mí, por ahí me indigna, porque por ejemplo, hoy a la mañana temprano escuchaba un programa de radio que siempre escucho en una emisora local, y contaban de la carta que le mandó a Gisela Scaglia, que fue a contarle lo bien que trabaja la seguridad y con los criterios humanos. Y el Papa, por supuesto, tomó eso y le escribió una carta. Entonces leían eso. Hizo política con Pero eso. eso no lo comparan con la cárcel del infierno y con todo lo que están haciendo que no tiene mucho de humano. Y después también otra cosa, y yo le mandé esto, dijeron, sí, también mandó una para los presos colombianos, rapidito, No, pero no me cayó realmente, muy bien, si después me lo porque pueden esto mandar, es muy me gustaría sentido, leerlo. porque aparte el Papa les escribió a los presos, les mandó, y a la comunidad de Coronda, eso fue algo inédito, que ahí te marca el ser, la santidad de ese hombre, de poder ver esto, que es lo más parecido a Jesús que hubo en la historia, porque Jesús también Lo más estaba parecido, del exactamente. lado de los presos y les lavaba los pies. Lo que hacía el Papa. Y Bueno. organizó el cónclave precisamente para Sí. lo que significa el velatorio de una manera muy humilde, Como que es lo todo que en vamos a él. ver. Como todo en él. Vivió en un lugar que no correspondía para los No, usaba papas. los mismos zapatos, Sí. que a veces son pequeños detalles. Y bueno, y hay gente que le ha escuchado hablar mal del Papa, pero Mucha gente lamentablemente en la sí, Argentina. y la parte conservadora de la Iglesia, que lamentablemente es lo que destruye el verdadero ser de la Iglesia. Él decía, tengo mucho miedo porque hay mucha gente acá mismo en la iglesia que quiere que yo me muera. Lo dijo hace poco tiempo. Yo de todas maneras El siempre poder. rescato lo positivo. Y de la Iglesia rescato a las personas que tienen una buena comprensión de lo que Jesús enseñó. El padre Ángel es uno de ellos. El Padre que va a hablar con Axel, por nosotros. supuesto, siempre con los pobres, siempre con los más vulnerables. Y bueno, y yo la verdad que le reconozco a la Iglesia, tanto a la Iglesia católica como a la Iglesia evangélica, o sea, iglesias cristianas, más allá de que por supuesto respeto y valoro todos los cultos, ¿no es cierto? Pero estas dos iglesias en particular son las que llegan a los lugares donde ninguna institución llega, donde el Estado que debería llegar no llega, la Iglesia llega y mete los pies dentro del barro, se mete hasta donde nadie llega, lo vemos adentro de las cárceles. Doctora, dos temas que después le voy a preguntar porque estuvo aquí la gente de la autora de Didier, de la Universidad Católica. Constitucionalista, Sí. profesora La constitucional. verdad que me llevó una grata sorpresa, no la conocía Es excelente. y es excelente. Sí, es excelente. Y estaba comentándome un tema de la salud, que ellos quieren involucrarse en el tema de la salud, en un artículo que dice, fundamentalmente para las dos vidas, pero también para las mamás y la forma de alimentarse, la nutrición que deben tener las mamás, que el Estado debe hacerse cargo de esto. ¿Se puede abordar Y esto? bueno, eso va en consonancia con otras cuestiones, como las que yo vengo hablando, por ejemplo,
con respecto a los menores, con respecto a los jóvenes que delinquen, que son temas que a veces la sociedad les cuesta un poco entender y enseguida es refractaria, porque viene siendo la sociedad destinataria de discursos que son medio demagógicos y que siempre tienden a lo punitivo, al castigo, a darle su merecido, pero no puntualizan y no se comunica a la sociedad que hay que trabajar con esa gente y hay que tener una mirada integral. Y un poco eso es lo que vos me comentás, que desde la Católica, que está el doctor Kertz, ahí el doctor del Paso también. Don Kertz es el vicerrector y del Paso está en la de Ciencias Médicas, que es un conocido clínico de acá de Santa Fe, ¿no es cierto? Con esta idea, un poco lo que me comentás que te decía María Marta Didier, del enfoque integral que hay que hacer. Entonces a veces uno dice, pero eso no puede estar en la Constitución. Mira, en la Constitución tiene que estar todo comprendido. La Constitución es como un paraguas que abarca toda la realidad de un Estado, tanto la jurídica como la social. La social se relaciona más con las garantías que la Constitución reconoce. Ahora, eso para que sea realidad, son las gestiones de gobierno las que ponen en marcha todo el aparato estatal para convertir en realidad. Nuestra Constitución, Carlos, la actual, la que ahora estamos por modificar, es una Constitución que se dio en el 62, hace 63 años, pero que fue una Constitución de vanguardia, porque fue una Constitución muy buena y que además el legislador, era la época del gobierno de Silvestre Ben, y el único legislador que queda vivo es el doctor Danilo Quilibarda, tuvieron la lucidez de ponerle una cláusula de actualización automática con respecto a la Constitución Nacional. Claro. Entonces, en todo lo que sea referente al reconocimiento de derechos. Entonces, cuando la Constitución Nacional se reformó en el año 94, que ahí ingresaron todos los nuevos derechos y garantías, la participación ciudadana, los derechos humanos, el habeas corpus, el habeas data, el Consejo de la Magistratura, todo eso, la Constitución de Santa Fe ya lo tiene. No está escrito en la letra, pero está actualizada. Si nosotros hoy, yo por ejemplo como abogado, cuando era jueza tenía que resolver un caso o atender un caso, y yo me tengo que fijar en eso, porque no, digamos, está implícitamente comprendido. Lo único que no está es la reelección inmediata, porque sí tiene reelección, pero tenemos acá el periodo intermedio. Ese es lo único que no está incorporado en la Constitución. ¿Qué se va a tratar ahora? ¿Qué se va a tratar ahora? Estamos todos de acuerdo en que está bien, que tiene que ser, que tiene que haber 2 periodos, la posibilidad de 2 periodos, legitimado con el voto del pueblo, por supuesto. Pero bueno. La diferencia de ustedes, el peronismo y algunos otros sectores, es que creen que el actual gobernador no debería participar de la renovación de esta Constitución. Sí, por motivos. Uno jurídico, porque él juró una Constitución que no permite la reelección inmediata. Entonces el incumplimiento de lo que juró no debería presentarse ahora, aunque rija otra Constitución. Él juró con la anterior. Claro. Y además, bueno, me parece que es una cuestión ética, una cuestión que él solo debería apartarse de esto. Están todas las fuerzas de acuerdo en eso. Creo que ellos no, que Unidos no. Pero bueno, vamos a ver cómo salen las cosas. Hay un juego de mayorías acá bastante complejo, pero bueno, ya veremos cómo sale. Yo la preocupación que tengo es que ya que la vamos a tocar a la Constitución, con bastante poca legitimación, porque si vos te pones a pensar, votó el 50% de la gente, hay un montón de votos en blanco. El 10%. Entonces, es muy poca la gente que realmente vota el cambio de Constitución. Y en ese aspecto carece de legitimación. Es una legitimación muy baja, o una no legitimación por parte del pueblo. Entonces, a los que nos toca esta función, que la gente, mis amigos, mi familia, hay felicidades
Y yo más que felicidad tengo, sí, es un honor hermoso, esa parte sí, pero vos me conocés hace muchos años, vos sabés que yo a mí ningún cargo ni nada me hace Sí. cambiar, ni me mueve el piso, me mueven el piso otras cosas más que, sí, muy lindo todo, pero yo me lo tomo en serio, no me lo tomo con vanidad a este tema de un cargo. Como te digo, más que felicidad me da mucha preocupación, porque primero que si va a ser ahora rápido, como está queriendo el gobernador, 1 de julio. ahora en julio. ¿En qué momento estudiamos todo? ¿En qué momento terminamos de escuchar a la gente que todavía no escuchamos? ¿En qué momento armamos los proyectos de los distintos temas que se van o que se pueden tocar? Me parece que no, que tiene que ser un poco más adelante, dentro del año, como dice la ley, pero más hacia fin de año o los primeros meses del año que viene, si tenemos hasta el 13 de abril para terminarla, o sea, tranquilamente se podría hacer febrero, marzo, febrero y marzo o marzo y abril, pero bueno, no sé por qué el apuro, cuando además están las elecciones generales, que se va a mezclar ahí, ¿cómo vamos a trabajar nosotros eso? Yo ya tengo una ansiedad terrible porque quiero hacerlo bien. Estuvo el ministro de la Corte, el doctor Rubén Beder, Ajá. en nuestro programa Sí. la semana pasada, Ujú. y él decía que lo ha charlado con el gobernador, y creo que él dice hay que instalarlo en la Constitución Nacional, Constitución Provincial, perdón, el tema de el MPA y la Defensoría Pública. Bueno, yo ¿Lo tengo ha pendiente. charlado? ¿Lo van a charlar? Sí, por supuesto. Mira, nosotros, todo el grupo nuestro tenemos esta, y bueno, y quien lidera, quien va a la cabeza del grupo, que es Juan Monteverde, muy fuerte esto de escuchar a la gente. Por supuesto no podemos escuchar uno por uno de las personas, pero sí a las agrupaciones, a los sectores. Mira, ahora por ejemplo estoy invitada a una charla al Opus Dei. Yo voy a charlar, pero voy más con la intención de escucharlos. Claro. Me invitaron el lunes que viene, voy a estar en la sociedad rural. También tengo mis cosas para decirle al sector del campo, pero me gustaría escuchar qué quieren ellos, qué los preocupa, para ver cómo nosotros, como grupo político, llevamos esas inquietudes al recinto. Con el Poder Judicial también me gustaría charlar, por supuesto, con la fiscal, con gente de la Corte, del Colegio de Magistrados, eso lo tengo ahora en carpeta, quiero empezar a organizarme ya porque si se nos viene tan rápido. A ver, yo tengo mis ideas, porque sabés que yo pasé los últimos 20 años de mi vida profesional adentro del Poder Judicial con una impronta muy institucional, porque como dirigí casi todos los años la Escuela de Capacitación Judicial, eso me vinculó mucho institucionalmente y mi último cargo fue, con todos los fueros me vinculó, quiero decir, ¿no? Y con la Corte. Y mi último cargo fue Defensora General Penal de la provincia, que fue un órgano de gestión, de conducción. Entonces, yo ya tengo la idea de lo que a mí me parece cómo debería quedar todo eso, tanto el Ministerio de la Acusación, como la defensa tiene que crecer, como la parte de los jueces, eso me gustaría más charlarlo con ellos, y el Consejo de la Magistratura. Que casi no funciona. No, porque lo que acá tenemos no es un Consejo de la Magistratura, se le dice Consejo de la Magistratura, pero no es un Consejo de la Magistratura. Es una reglamentación que cada gobierno, en su turno, la cambia. Lo que está ahora no me gusta para nada, no hay orden de mérito, y además está para la selección, pero no para la remoción de jueces, fiscales y defensores, que los tres deberían ser iguales para poder hablar de una justicia independiente. No que fiscales y defensores estén en manos de la política, de la legislatura sola, y a los jueces para removerlo tienen el jury de enjuiciamiento, porque está en la Constitución. Pasa que fiscales y defensores no existían cuando se hizo esta Constitución del 62. Por eso yo digo, quizá no era el momento, bueno, ya ahora la ley están las autoridades electas, los convencionales electos, que vamos a formar un cuerpo legislativo Pocas únicamente mujeres, para esto. Pocas mujeres. ¿Cómo pocas mujeres? Sí, es una y uno, una y uno. Bueno, pero no se ve en la cantidad. Y porque la mayoría de las cabezas fueron varones en esta oportunidad. Claro. Pero somos mitad y mitad, por la Mitad. ley de paridad. Una, uno. Y así se formó la lista completa. Menos los departamentales, que ahí son todos varones. Claro. Ahí sí, tenés razón, en eso hay 19 más varones. Tenés razón. 19. Bueno, esas cuestiones, que fue todo tan apresurado, porque vos fíjate, la ley salió en diciembre.
sin debate, Carlos, porque es la verdad. Se debatió 5 horas la necesidad de la reforma, que es el acto democrático más importante de un Estado porque es constitutivo del Estado. A partir de ahí se forman todas las leyes, los reglamentos, las ordenanzas, todo tiene que estar de acuerdo a la Constitución en 5 horas. Porque, claro, hay una fuerza de mayoría, sí, teóricamente entre ellos hay consenso. No sé, vos dijiste algo ahí que hay entre socialistas y radicales, hay alguna cosa, no sé. Pero bueno, ellos vienen con una fuerza teóricamente consensuado y se impone, porque como tienen la fuerza de la mayoría, en la legislatura les alcanzó con su mayoría propia. No sé si alguno más colaboró, pero así salió en 5 horas. Diciembre. Cierre de lista 7 de febrero. Elecciones 13 de abril. Si la convención era en julio, decime, ¿en qué momento trabajamos los temas? ¿En qué momento trabajamos los temas? Porque además muchos de los convencionales también son candidatos a concejales o a diputados nacionales, a otras cosas que se mezclan las elecciones de nuevo, ahora en julio, agosto, no sé cuándo son. Entonces, no sé, me parece que es un tema que esto es una cirugía de cerebro. Una cirugía de y esto es una cirugía de cerebro, reformar una convención, no es poner una curita en una lastimadura. Entonces, como toda cirugía de cerebro, requiere la mayor concentración, los mejores profesionales, el quirófano más limpio, el mayor estudio previo posible, la mejor tecnología. No sé si me explico, estoy haciendo una... ¿Hay 42 artículos? Son 42 artículos lo que la ley habilita a tocar, lo cual no quiere decir... más de nada. Y 17 temas que se pueden incorporar. Esto no quiere decir que esos 42 artículos se van a tocar. Eso depende de lo que decida la convención. La mayoría. Está habilitado a tocarse. Otros no. Los que no están ahí no se pueden tocar. Unicameralidad. Y ese no se puede tocar. Mayoraz dice que sí. Porque claro, es tan genérica la convención que quizá, pero no porque eso está expresamente establecido en una parte de la Constitución vigente y eso no está incorporado en la ley. Ahora, de los 42 a lo mejor se retocan algunos, se derogan otros, o a lo mejor todos. La habilitación está en esos 42 más los 17 temas que hay nuevos que se pueden introducir. Ojalá Dentro de eso está la defensa y la fiscalía. Ojalá que salga una constitución provincial nueva, moderna, como dicen. Claro. De vanguardia y para 40, 50 años, no para 10. Ojalá, porque está todo el tema, así como decíamos, defensores fiscales no existían, porque no existían estos organismos. Dentro de la órbita del Poder Judicial están ahora con autonomía. Bueno, ahora hay que definir si quedan como extrapoder o dentro del Poder Judicial, ya veremos. Hay que ver cómo se resuelve todo el tema de los empleados, que son comunes a los 3 organismos. Pero, por ejemplo, el tema informático no existía en el año 62. El tema ambiente, no mirábamos el ambiente, bueno, yo en el 62 no había nacido, pero no se miraba el ambiente como ahora, como un bien a preservar y a cuidar. Entonces son todas cosas que hay que ver y bueno, tener la suficiente lucidez y altura para poder ponerlas en los principios que nutren a la convención y que todo quede contemplado para que después las leyes o la vida misma de las personas puedan hacer aplicación de eso que la Constitución reconoce. Doctora, muchas gracias. Gracias siempre. A vos, Carlos, por la invitación. Un placer estar acá. La doctora Balancioni pasa por F5 porque hay que actualizarse y nosotros nos queremos actualizar todos los días de lunes a viernes aquí en esta pantalla televisiva, en la radio, en las plataformas, distintas plataformas. Después de la pausa vamos a ver si podemos comunicarnos con Esteban Aricó, el doctor Esteban Aricó, concejal de la ciudad de San Lorenzo, electo por amplia mayoría, y queremos hablar de la situación en San Lorenzo también. Ya venimos.